Bien. Bueno, ahora sí. Pero arrancar con ustedes, con que nos cuenten un poquito, si tienen alguna duda, algo que les haya pasado, que algo que no se haya entendido. La otra vez yo me acuerdo no me acuerdo quién fue, Micaela puede ser, que había dicho que tenía un montón de preguntas, pero bueno, no está ahora acá. No está, por ahí entra un Y ratito más tarde, sí. capaz que entró un poquito más tarde, y no me acuerdo si alguien más había dicho que también tenía un montón de consultas. Y bueno, nada, aprovechar esta instancia para hacerlas. Quería preguntar algo sobre algo que me pasó el fin de semana. Hice una pasta hilada. Me hiló bien, pero a la hora de la moldeada, que eso quedó seco, absolutamente. O sea, se secó muy rápido y después lo partimos y no sé, pienso que lo desueré mucho. No sé si fue que la masa me quedó muy, pero no, hiló muy bien, hiló perfecto y lo hilamos y tal, pero sequísimo. ¿Y cómo quedó el agua del hilado? No, Muy no quedó blanco. blancuzca, no, quedó más bien verdosita. Mirá, no, pensando que capaz que la temperatura del agua pudiera estar un poco alta y que se haya desgrasado ahí. La bajé, la tuve a 60, 55, 60 grados todo el tiempo. Bien. Y le quedó la masa seca, digamos, como. La hilamos, se hormó muy bien, la puse en el agua, que Ujú. era como un tipo pereta, la sacamos para mirarla y probarla, seca, y a las 2 horas estaba dura. Sí, bueno, tal vez el tamaño del grano en el momento al cortar, que haya quedado un grano muy chico, llegó a pH, hiló, pero lo que se desgrasó un poquito en el agua y lo que se seca en el mismo hilado, pero tal vez partimos de una masa muy seca. Ni que hablar que puede haber también, yo que sé, algún poco Sí. baja en grasa, no sé si era leche entera o. No, leche entera, termorizada, no, no pasteurizada, sino termorizada. Ujú. Eh, Sí, pero sí seguramente puede, tenga que ver con el tamaño de grano al momento del corte. Un grano muy con chico. pH, pero no dio, pero el tamaño del grano estaba muy chiquito. Claro, y ahí nos queda una masa con baja humedad. Depende qué es lo que se busque. Tal vez buscamos una mozzarella, un pizza cheese que tenga así 42, 43 de humedad, pero de repente buscamos un queso que tenga 47, 48, pero si lo dejamos un grano muy chico, más lo que se desgrasa y se seca en el mismo hilado, tal vez lo que haya que hacer es dejarle el grano un poco más grande. Ahí, Que el Ingrid. cachocavallo, por ejemplo, es un queso que se va a secar, pero de todas maneras, o el provolone, Claro, se pero no a las deja, 2 horas. y, no, y, no, y yo he dejado, por ejemplo, cachocavallo de 20, tú te comiste uno de 30 días ¿Sí? y no estaba seco, estaba bien, Estaba bien. estaba No, bien. por eso, tal vez, en todo caso, para que no se achique mucho el grano, ver el tema del cuajo, la temperatura de la coagulación, para que la cuajada quede un poco más firme, te permita trabajarla mejor y que no se achique, porque siempre en la cocción, en el agitado, después de que lo cortás, siempre el grano se va a tender a achicar. Entonces, siempre cuando nosotros trabajamos en la tina, es como pensar que después del agitado, después de la cocción, y el grano va a quedar más chico. O sea, que el grano que nosotros vemos en la tina no es el que va a quedar final. Nosotros tenemos que pensar cómo queremos que quede al final y a partir de ahí es cómo lo dejamos al momento del corte o del hilado y ver después durante el agitado. Pero siempre tenemos que proyectar a futuro y tal vez quede un grano muy chiquito. Sí, yo pienso que me quedó un grano más como de semicocido harto, que sí, sí se usa muy, muy granito de arroz, muy pequeño. Claro. En el agitado queda muy pequeño para que cuando él vaya a madurar, sin embargo, en la maduración no la pierde del todo, pero si queda seco, no queda para hilar. Y eso fue lo que me pasó. Sí, Yo creo o que sea, ¡guau! ahí. En el momento del cuajado normal, o muy blandito, ahí habría que ver eso, por eso ajustar de última con la coagulación para que se sostenga más
el grano y no se Y rompa mantenga más tanto. humedad al final. Exacto. Buscar el equilibrio siempre, ¿no? Sí. Siempre es, en la vida todo es un equilibrio. Ahí entra Micaela. Ahí está Micaela, está conectando el audio todavía. Bueno, ¿algún otro? Gabriel, José, no es presión, pero simplemente si hay alguna consulta, aprovechen y podemos arrancar por ahí. No, de mi parte está todo claro por el momento. Muchas gracias. Bien. Micaela se nos fue, que me acuerdo que tenía preguntas. Gabriel, abrió el micrófono. Y yo vengo leyendo medio como de atrás, porque pensé que iba a avanzar un poquito más ahora en Semana Santa, pero también me enteré que voy a ser papá nuevamente, y ando con ecografía, y ando con otras cosas, así que vengo como de atrás, vengo Bueno. con otros tiempos. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Se viene otro quesero o otra quesera, porque de niños nacemos siendo queseros, ¿no? Sí, yo espero que sea cervecero y cervecera. Cualquier cosa. No, bueno, pero de bebé toma pecho y hace queso en la panza. Somos queseros, no cerveceros de nacimiento. Sí, bueno. Pero bueno, lo que he leído está buenísimo, lo tengo todo impreso porque la verdad que me come mucho ojo la compu, entonces lo imprimí y bueno, lo que tengo pensado ahora en estos días es poder ver los videos que había dicho Cecilia, pero tengo el módulo 1, 2 y 3, ya lo tengo, tendría que arrancar por el 4. Pero lo que he leído, lo que es composición de leche y todo eso, está todo clarísimo. Es cuestión de enfrentarme a eso y poder resolver y poder ejercitar y equivocarme y bueno, y poder ver ahí. La terminología es lo que me estoy familiarizando, ¿no? Que es lo que yo no vengo de este palo. Claro. Soy un fanático de toda la vida del mundo queso, pero bueno, esta es la primera vez que me adentro en la terminología precisa y exacta para referirse a todo. Entonces, estoy en ese proceso de los Vos términos ahí sencillos. no sientas vergüenza en decir, che, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir la cosa? O sea, vos preguntás nomás, o me preguntás por privado o preguntás en el grupo, porque digo, siempre a veces, sabés que a veces nos da vergüenza, chica, y si pregunto esto será una boludez. Sí, no, pero no, quédate tranquilo, yo le dije a Cecilia, yo soy profe de profesión y yo, no, vergüenza cero. Lo que tengo es que necesito un poco más de estudio para poder realmente generar buenas preguntas, ¿no? Porque está bueno poder tener un criterio a la hora de elaborar algo bien, ¿no? Y no he podido estar a esa altura, pero la vengo llevando bien. La vengo llevando bien y lo vengo disfrutando y quizás hoy era una instancia que era para escribir, capaz que no me conecto, pero también fue ese ejercicio de escucharlos, ¿no? de traerme a tierra, que mañana tengo la ecografía, así que cuando lo vaya a ver les voy a contar algún detalle más, pero mañana está la ecografía, entonces estamos con esas emociones, ¿no? Movilizados. Te entiendo. Soy padre de 4 y te súper entiendo, te juro. Arriba. Pero lo que les digo a los compañeros y a ustedes, los profes, que no, ni que hablar que cuando pueda generar las preguntas, no sé hasta cuándo va esta formación. Formalmente, ¿cuándo sería la fecha de cierre, Cecilia o Diego? Ahí vamos con Agradi, en la que contesta. Y ya que es Cecilia, ya que vas a abrir el micrófono, contestá dos, una que te voy a hacer yo. En este material están algunos videos de cuando yo hacía los quesitos acá en casa, en la ollita y eso, y lo subía, o te los pasé, o no, o nunca te los pasé. Porque si no puede estar bueno sumarlos después en el no grupo. Me los pasás. No, eso no los tengo, me los pasaste, así que me los tenés que pasar. No, eso bueno, no. te los paso y de última se pueden, es a modo de complemento, pero nada, ver unas pruebas que estaba haciendo en algún momento de coagulación, en el momento del corte en una ollita, cómo lo nada, ver distintas etapas bien rústico en casa, ¿no? Pero bueno, después los voy a buscar esos videos y te los paso, Ceci, y los subimos al grupo. Dale, me da pie a contestarle, antes de contestarle a Gabriel, de contestarle a José, que escribió acá en el chat, que viene leyendo bastante bien, pero dice, estoy buscando elaborar, ahí van a aparecer las dudas. Bueno, José, te invito a elaborar en tu casa, en una cacerola nomás, y con estos videos que nos va a pasar Diego,
vas a poder tener una referencia para elaborar algo en tu casa. Y bueno, Justo los otros días hablábamos con Ingrid, con quien tenemos una linda relación desde que fui a Colombia, y hablábamos de unas pruebas que yo estaba haciendo para un trabajo en Argentina, en una fábrica donde trabajan mucha masa, y hacen unas mozzarellas con coagulación ácida en vez de una coagulación una fermentación con ácido en vez de una fermentación con bacterias. Y bueno, estaba haciendo algunas pruebas, ensayos, distintos valores, y hay un documento, o sea, y la idea es, como dice Cecilia, se puede hacer bien casero. De hecho, del curso han salido esos homemade que han quedado elaborando en su casa, y cada tanto me mandan las fotos y enamorados de sus quesos, y bueno, y nada, así que también está siempre esa instancia. Yo les cuento que cuando empezamos la pandemia, nosotros hicimos como unos 6 o 7 cursos y todo el mundo estaba en la cocina de su casa con la olla y la leche de la granja. De hecho, estos donde yo estoy en este momento, vinimos y hicimos en la cocina de su casa. Yo les dije, bueno, el día que vamos a hacer queso, ese día ni tinto podemos, ni café podemos hacer. Olvídenlo, esa cocina solo es para queso. Bueno, ellos empezaron a ver los defectos. Ay, mira, mira lo que me pasó. Yo, bueno, es que no se han salido de la cocina. Ahora sí es hora de salir de la cocina. Y ya tienen planta, pero cuando empezás a elaborar en cocina y ves lo que te sale y no sé qué, es emocionante. Es muy lindo ver esa transformación. Así que, bueno, nada, vamos Bien. arriba, Santiago. Creo que Gabriel estaba levantando la mano por ahí. No sé. Sí, pero antes le voy a contestar a Gabriel lo que había preguntado. ¿Cuánto tiempo en realidad que nosotros habilitamos el módulo 4 horas, que el 5 es decir que serían 2 semanas más, pero el grupo de WhatsApp queda un tiempo más, queda por lo menos 1 o 2 meses más para que tengan tiempo de hacer las preguntas, de probar, de elaborar, de leer todo el material. Queda el grupo de WhatsApp un tiempo más, ¿sí? Así que no se preocupen. Y si termina el grupo de WhatsApp y después tienen alguna consulta que hacer, no hay problema, lo pueden hacer. Igual, Vale, nos bárbaro. escriben y lo hacemos, ¿sí? Impecable. Y bueno, espero esos videitos caseros que comentaba de Diego y Ingrid también. Sirve todo. Esa info para los que estamos rompiendo el cascarón, bienvenidos. Vamos, impecable. Sí, los voy a buscar y los voy a pasar, lo prometo. Bien. Bueno, en realidad el módulo 4, o sea, el módulo 3, que es, bueno, ahora vamos a hacer un repaso, es la parte de elaboración, el 4 también, el 5 ya habla de lo que es defectos en quesos, y el 6 en realidad no es un módulo con información nueva, sino que es un compilado de videos diferentes, algunos más cortitos, otros un poquito más largos, que no son videos propios, son videos de diferentes industrias lácteas y de queserías artesanales en varias partes de América. Hay pymes, hay empresas un poco más grandes, hay queseros artesanales de todo tipo, así que es un compilado de videos como para que vean diferentes casos y diferentes formas de elaborar y diferentes equipamientos y demás. Así que es bastante didáctico en ese sentido, digo, ameno de poder ver diferentes queserías. Así que bueno. Che, José hace una pregunta y José, ahí lo ideal a ver, se puede comprar, hay unos termómetros en el Mercado Libre que valen nada. Perdón, voy a hacer la pregunta porque no sé si queda grabada después. Ah, Entonces, para la grabación, bueno. ¿cómo manejar la temperatura con la cacerola para que no se dispare? ¿Lo sacás del fuego? Ah, capaz que no es cómo medirla. Sí, no, sí, o la sacás un poquito del fuego al mínimo. Yo me había quedado con el termómetro. Pero no, con respecto, sí, ahí la vas a tener que sacar del fuego, porque realmente si trabajas muy poquito volumen y aún estando al mínimo, la temperatura te puede subir muy rápido y te puede secar o quemar la cuajada. Pero sí, también se pueden hacer cocciones con agua. ¿Cómo? O sea, calentamos agua en una olla al costado, agua a 60, 65 grados,
y vamos agregando esa agua a la cuajada mientras vamos revolviendo y vamos lavando un poco la cuajada, queda un poco más suave, le lava bastante la acidez y no dependemos de la cocción con fuego. Es como otro método de cocción que de hecho en la industria se utiliza y se utiliza mucho para los quesos de pasta lavada, que lo que se hace es un lavado de esa masa mientras se va cocinando y la cocción es agregarle agua caliente a la olla o al recipiente mientras vamos revolviendo y ahí se produce la cocción. Es otra manera donde vos vas agregando de a poco y vas manteniendo, o sea, vas subiendo la temperatura y se va cocinando esa cuajada. Y si no, si la hornalla bien bajita, depende del volumen, y irla, o sea, en verdad empieza a subir 1 o 2 grados y capaz que la podemos apagar y seguir revolviendo 2 minutos más, 3 minutos más, y ahí volverla a prender, sube 1 o 2 grados y vuelvo a apagar. Entonces voy, si bien sube, después trato de mantener esa temperatura para irle dando tiempo y que la cocción se termine de dar en 15, 20 minutos y que no sea en cuestión de 2, 3 minutos, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? Si nos queda el grano es un poquito grande y lo arrebato, se cocina por fuera y queda crudo adentro. Entonces la idea es llevar una cocción progresiva, suave, para sacar bien la humedad de adentro del grano. Por eso es el tema. Así que ahí sí, ahí es jugar con los recursos que hay y con el ingenio, entendiendo el concepto. Una cocción lenta, suave, que no suba la temperatura 10 grados en 2 minutos. Por ejemplo, tengo a 33 grados, tengo la cuajada y la quiero llevar a 43, que no me suba esos 10 grados en 3, 4 minutos, no, que lo suba en 15, 20, que los primeros 2 grados los suba en 3 minutos o en 4, y después voy acelerando al final, una cocción progresiva. Y ahí sí, es jugar con el fuego, lo prendo, lo apago, lo prendo, lo apago, y es todo un desafío cuando... a ver, acá estamos hablando de una cocina, pero pasa en una fábrica con la presión de la caldera. Si la presión de la caldera en algún momento, o la caldera está mal dimensionada, o se prende, está haciendo ricota, dulce de leche, y tengo que cocinar la cuajada, me va a faltar presión de vapor, entonces me va a llegar poco vapor o poca presión a la tina y me demora más tiempo en subir. Y de repente me pasa al revés, que tengo los otros equipos, la caldera está a tope y no tengo los otros equipos prendidos y la abro como siempre la canilla y me tira un montón de vapor y se me cocina muy rápido. Entonces, entendiendo el concepto, después jugamos con los recursos que hay. ¿Sería conveniente hacer una curva de temperatura entonces? Sí, en verdad, yo siempre ahí es como que vos decís, bueno, yo tengo que subir X cantidad de grados, no sé, de 36 a 42, 6 grados. Y esos 6 grados los tengo que subir en 20 minutos o 15 minutos. Bueno, el primer grado que lo suba en 3. Y ahí vas subiendo 1 grado y bajando tiempo. Y capaz que el último grado lo subís en 1 minuto. O sea, de 41 a 40, o sea, pero vas de 3 minutos, 2, o 3 minutos, 3 minutos, el segundo grado, 2 minutos el tercero. Una curva de temperatura versus tiempo. Exacto. Pero entendiendo que al principio suba pocos grados en mucho tiempo, despacio, y al final al inverso. Es como el sistema de amortización francés en los sistemas, en los bancos. Primero vos amortizás mucho interés y al final capital. Bueno, acá lo mismo, acá mucho tiempo para pocos grados y después más grados para poco tiempo. Bien. Con el lavado de la masa, echando el agua a 60 grados, en forma de lluvia, como lo vemos en el video, ahí también tendríamos que llevarnos a más o menos 15 minutos o 20. Sí, el sistema de lluvia a veces está bueno, está con los mismos moldes, un moldecito y tirar dentro del molde y por los agujeritos del molde lo agarra como una lluvia. Si no tenemos ese sistema, poder agregarlo contra los bordes, cosa de que no caiga muy directo sobre la cuajada. Para que no la queme. Ajá. Exacto, para que tampoco, porque en verdad yo le estoy echando agua directamente caliente sobre el grano, entonces donde
lo toque, ahí es importante el agitado, que haya un buen agitado, no turbulencia ni que me rompa el grano, pero sí que haya una buena que se distribuya bien el calor y sí, mantener esos 15 a 20 minutos, siempre el tiempo de la cocción no se hipoteca, digamos. Eso es lo que me pasa con el que estoy tratando de hacer con el Colonia, que seguramente no le estoy llevando el tiempo de lavado de masa. Lo estás cocinando muy rápido. Sí. Entonces, claro, Sí. no se desarrolla bien el ojo, me da más dificultad, claro. Tengo que llevarlo a los 15 o 20 minutos. Sí, por eso capaz como yo decía, bueno, no sé si lo podés, ahí hay que ver cómo queda esa masa, si esa masa está muy húmeda o si en verdad está muy seca, entonces bueno, el lavado le va a hacer bien y tal vez, bueno, en vez de lavarlo con agua 65 para no arrebatarlo, aunque sea un agua 50, que lave la acidez, que le dé algún gradiente de temperatura a la cuajada en la mezcla, y nada, pero más que nada que haga el proceso de lavado. Hay algunos colegas que manejan el lavado de la cuajada, agregarle agua a la misma temperatura que está la cuajada, para que simplemente sea un lavado de esa lactosa, de ese grano, pero no una cocción, que la cocción es después. Hago un lavado, y son algunos colegas que trabajan en queso Colonia y son teorías, ¿no? Son otras opiniones técnicas, respetables, porque los quesos salen muy bien. Y bueno, nada, hacen un lavado con un agua que pueda estar en no más de 40 grados, igual puede estar a la temperatura de la cuajada, simplemente para lavar y después cocina. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? Si no, como decía Cecilia, podemos pasar a ver un poquito el módulo 3, ir viendo algunos temas que están allí y comentarlos y bueno, nada, hacer una especie de punteo en algunos temas importantes dentro de las etapas de elaboración y bueno, y después que ustedes sigan con toda la lectura. ¿Compartís, Ceci? Bien, bueno, entonces voy a compartir pantalla. Esos silencios son fatales. A ver, acá, denme un segundito que voy a minimizar. A ver acá, y voy a maximizar acá. Ahí. ¿Ahí lo ven? Sí. Bien, entonces vamos para abajo. ¡Ay! Se me fue, va muy abajo. Espérate que se me fue muy... Ahí vamos, acá. Entramos. Módulo 3. Bueno, entonces esto es lo que incluye el módulo 3. Espera. Acá. La rayita de mi mouse no funciona muy bien. Acá. Que vamos a ver ahora es lo que es la coagulación, la deshidratación y la maduración. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a ver acá es la llenada de la tina, agregados primarios, cultivo, perdón, el coagulante, demás, bueno, el proceso de coagulación, ay, cómo se me va. El corte, el agitado sin cocción, la cocción, el secado, el moldeo y la prensa. Y ya después, más adelante en el próximo módulo vamos a ver lo que tiene que ver con el salado. Así que en realidad, y después, bueno, los procesos que le siguen, ¿no? Ya que tienen que ver con la maduración y demás. Pero bueno, en este es como el corazón este módulo es como el corazón de la elaboración, ¿no? El centro. Así que vamos acá. Bueno, no sé si Diego, vos me decís cuando querés que yo vaya parando o vaya siguiendo. Sí, no, hay un poco, es lo que vos decís, o sea, es una etapa bien interesante donde da para hablar muchísimo, da para hacer un curso aparte de todas estas etapas, de cuando hablamos de coagulación, sí, la deshidratación. Hay un montón de cosas que acá utiliza alguna terminología más técnica y que en verdad estábamos hablando hace un rato, el tamaño del grano al momento o la cuajada que sale después de la coagulación, o recién hablábamos de la cocción, del agitado, que son factores que van a ayudar o van a marcar lo que es la deshidratación de ese grano, que va a determinar la humedad del queso.
Y bueno, y obviamente después la maduración sí, ahí es otro capítulo aparte dentro de este capítulo, porque bueno, se dan un montón de reacciones físicas y químicas dentro y microbiológicas, ¿no? Pero dentro del queso, que mientras nosotros vemos un queso en una estantería quietito, adentro hay una revolución que se está transformando ese queso y aparecen esos sabores picantes, etc. Entonces, o los ojos de un queso, o hay un sinfín de cosas que ocurren durante la maduración. Pero sí, para empezar a hacer el queso, yo siempre digo, cuando uno habla de una definición de queso, que es esa concentración de los sólidos de la leche con una eliminación parcial del agua. Esa es como una definición bastante genérica, porque en verdad, nada, vamos a hacer un queso, voy a concentrar los sólidos, la proteína, la grasa, parte de la lactosa, parte de esa lactosa, y voy a eliminar parcialmente el agua, porque yo en un queso tengo agua. Y ahí volvemos a lo que le decía recién, esa deshidratación va a estar marcada según el queso que vaya a hacer. A ver, bajase, sí. Ahí, bueno, ahí hay videos para que ustedes puedan ver después. Yo no sé si vale la pena ver esos videos ahora, yo creo que no, pero sí que sepan que están. Y bueno, una vez que vamos teniendo esa leche en la tina, tratando de evitar lo que es la formación de espuma, hay algunos, o sea, obviamente cuando dentro de los equipos grandes o dentro de las tinas de elaboración, existen ya algunos sistemas de desaireadores para sacarle o evitar la formación de espuma. Cuando descremamos la leche, aparece esa formación de espuma, y esa formación de espuma muchas veces nos va a traer problemas al momento de cuajar. La espuma no se cuaja y después nos quedan todo como partículas, se pierde como finos de cuajada. Entonces hay que tener bien dimensionados los equipos. Si estamos hablando de una elaboración tipo casera, bueno, no vamos a tener ese problema de esa espuma como a veces ocurre en algunas lácteas. Pero bueno, entender que hay algunos tips o algunos secretos y no solo llenar la tina como quien tira una piedra al río. En el caso de una vez que tenemos la leche en la tina, ¿vamos a agregar un cultivo o no? ¿Por qué digo o no? Porque hay quienes hacen un queso tipo criollo, un queso fresco, que no le agregan cultivo. Simplemente, hay quesos que se hacen simplemente con leche y cuajo, y que no, leche, cuajo, sal, y que no llevan ningún agregado de bacterias lácticas. Pero, ¿cuál es la función de ese cultivo? La función de ese cultivo tiene que ver con darme las características del queso que yo quiero elaborar. Entonces, si voy a elaborar un queso con ojos, que tenga ojos. Si voy a elaborar un queso tipo parmesano, que me aparezcan notas picantes, que pueda llevarme y acidificar bien la cuajada para lograr tener una textura de grana en el queso final. Si voy a hacer una mozzarella o un queso de pasta hilada, que descienda el pH para que tenga la propiedad de hilar. Si voy a hacer, no sé, un queso cremoso, como se hace en Argentina, entender qué cultivo voy a agregar para las características sensoriales que yo quiero después en ese queso, que no se ablande, que no quede demasiado proteolizado, pero que se sostenga, que tenga algo de sabor. Entonces, ahí es esa función de los cultivos. Sí, bueno, después sí hay cultivos directos, semidirectos. Dentro de los directos hay congelados y liofilizados. Y bueno, y hay un poco el comentario que le decía recién, evitar esa formación de espuma, porque es contraproducente para las bacterias y porque me va a afectar después en el rendimiento y en la coagulación de ese queso. Pasá nomás, Ceci, para abajo. Ahí hay algunas imágenes, una tina quesera con un puente central. Esas son unas tinas que, por ejemplo, en Argentina se utilizan mucho para la elaboración de
de quesos azules, hay unas cuantas plantas que las tienen, sobre ese carro, sobre ese eje central se mueve la lira o el revolvedor y cuida mucho la cuajada, que es una característica dentro de ese queso, de ese queso azul o ese tipo de quesos, son quesos que hay que, nada, se cuida mucho la cuajada, el tamaño del grano. Pasa también con el cremoso, acá se puede hacer un buen cremoso también, que son quesos de alta humedad. Bueno, ahí esa foto que ven ahí, cualquiera de las dos, tranqui, mientras va bajando, si nomás, son tinas suizas, son tinas que tienen una capacidad de 1.200 litros, y que se utilizan muchísimo en lo que tiene que ver con los quesos con ojos. Los suizos y los quesos con ojos la tienen muy clara y bueno, el tamaño de la tina, la forma, las características de esa tina para esos quesos andan sumamente bien. Ahí hay una definición de coagulación. Diego, perdóname. Recién hablábamos, agregamos el... ¿Vieron Dale. eso que dice ver video, por ejemplo, video de agregado de cultivo, video de coagulación? Esos videos, está el link ahí, pero en realidad están aparte en la plataforma también, porque en algunos casos no funciona el link. Entonces, si lo descargan funciona, si lo ven en la plataforma por ahí no, si lo ven en el celular por ahí se les complica o no. Entonces depende, para que lo puedan ver de cualquier manera. Están ahí escritos y también en la plataforma, después, debajo del módulo, están todos estos videos por separado, ¿tá? Así lo pueden, de alguna u otra manera lo pueden ver. Bien. Sí. Cuando recién hablábamos del agregado de los cultivos, la función que tiene, generalmente se agregan unos 30 minutos antes, 40 minutos antes, 1 hora antes de coagular, para darle tiempo a las bacterias que justamente se adapten al medio, se despierten, en el caso de las que están congeladas o liofilizadas, se hidraten, empiecen a despertarse y empiecen a trabajar, empezar a colonizar el medio, empezar a reproducirse, consumiendo la lactosa y dándole después, como les decía, las características al queso. Después en los videos que seguían y que mostrábamos recién, esos agregados de insumos, puede ser cloruro de calcio como un reforzador lácteo, puede ser, tengo unas fotos que me pasaron ayer de un problema de hinchazón tardía en quesos con ojos que realmente no saben lo que es impactante. A ver si se llegan a ver ahora en la cámara. Pero bueno, para evitar esa hinchazón tardía, a veces se utiliza lisozima, se utiliza sal nitro o nitrato de sodio. Se le puede agregar colorante también a los quesos, que en el caso que lleven, pero ahí donde se hacen esos agregados, o junto con el fermento o después del fermento. A ver si se llega a ver ahí. ¿La ven la foto? Sí, se ve, se ve. Esos son unos quesos duros afectados por una contaminación por Clostridium, una hinchazón tardía, y ahora le voy a mostrar otra. ¿Qué fue lo que sucedió? Esos quesos tuvieron el problema ese que ven ahí, de deshidratación, se rajaron en la corteza, ¿sí? Y quedaron así. Pero no es un queso azul, ¿eh? Entró el hongo adentro, ahí lo llegan a ver. Bueno, para veces para evitar eso, para evitar. ¿Lo viste, Cecilia? Tremendo, tremendo. Sí, Tommy, ese defecto con nitrato de sodio se puede. A ver, siempre entender que un defecto viene de algún lado. Entonces, abordar con lisosimo, o sea, podemos apagar el incendio, pero hay que tratar de prevenir el incendio para la próxima. Entonces hay que trabajar en el tambo, en la alimentación del ganado, en la rutina de ordeñe, etcétera, tratando de bajar, por ejemplo, la cantidad de esporas, la cantidad de esporas por mililitro que tenemos de leche para evitar este problema de hinchazón. También lo minimizás con una bactofugación, por ejemplo. Pero
tomamos medidas que corrigen un problema. Hay que tratar de abordar después bien ese problema. Pero sí, el nitrato de sodio o la sal nitro, sales antibutíricas le llaman en algunos lados, pero tienen algún efecto contra lo que es. No es que hagan, no le afectan al Clostridium o a la espora. La dejan reproducirse, lo que pasa es que el defecto al producir el gas lo expulsa del queso como agua, y hay una transformación de nitrato a nitrito donde se libera oxígeno y se junta con el hidrógeno y sale del queso como agua. La lisozima sí ya tiene un efecto, o hay cultivos secundarios que se llaman, que tienen un efecto sobre los Clostridium, pero la idea es tratar de trabajar sobre eso. Y para algunos, por eso les decía esos insumos que ayudan evitando o apagando el incendio, y después trabajar en el defecto en sí. Y después de que vamos agregando estos insumos, bueno, vamos a la etapa de la coagulación. Esa etapa de coagulación, que es cuando se va a formar el gel, ese fosfoparacaseinato tricálcico, que es como una red tridimensional. Yo tengo la leche que la revuelvo y es líquida, le agrego el cuajo, agito, y al cabo de media hora o de 15 a 20 minutos, según el cuajo, empieza una etapa de floculación, donde la proteína, la micela de caseína, se empieza a abrir por la acción de... Ahí, Gabriel, Cecilia, justo me escribió en el grupo, fíjate, pero dice que hay alguien que está intentando entrar y que no puede. Estoy intentando entrar y no me deja, se cortó mucho, pero ahora no me deja. Gabriel. Pero en realidad es el mismo enlace. ¿Eh? Es el mismo enlace, ¿verdad? No es. Bueno, yo le contesto ahora acá. Bueno, esa apertura de esas micelas de caseína, que luego tienen uniones de calcio, por uniones de calcio y fósforo, va a formarse un gel, un coágulo. Ese coágulo es el que yo después voy a empezar a trabajar mecánicamente según el tipo de queso que vaya a elaborar. Si es un queso duro, lo voy a empezar a trabajar un poco tierno, y voy los italianos en la zona del Grana Padano dicen: vuelve a hacerse leche la cuajada, y a los 7 minutos de que coagularon, están con el espino ya cortando, y es un queso con un gránulo muy, muy, muy chiquito, que de hecho cuando sale de tina se lo sumerge en agua para sacar todos esos finos de cuajada. Y en el caso de un queso cremoso, que voy a trabajar con un cuartirolo, que voy a trabajar con un grano grande de 1 centímetro, 1,5 centímetros de lado, justamente no lo dejo endurecer unos 25 30 minutos para que me permita trabajar esa cuajada de manera correcta, siempre, y evitar que se rompa. Siempre, según el queso que voy a hacer, determinar el momento de corte y el trabajo que le voy a hacer a esa cuajada. Igual, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque está bien, cuando hablamos en los términos queseros, los que tienen experiencia elaborando lo entienden. El tema del que nunca vio dice: no, la cuajada se endurece. El endurecimiento de la cuajada, por más dura que esté, le hacemos así, se rompe, ¿no? O sea, la mínima fuerza que nosotros le hagamos a un gránulo, si decimos: no, la voy a cortar tierna, y tiene 15 minutos, está muy tierna. Si la voy a agarrar con 30 minutos, capaz que puedo agarrar el gránulo y dejarlo sobre mi mano, pero donde le haga levemente una presión, es como se rompe realmente. Entonces, yo trato de siempre digo lo mismo, ¿no? La cuajada está bien dura ahora, está bien firme, y trato de que la toquen en un curso o algo, porque es la manera de familiarizarse. Obviamente que después de esa coagulación, en este caso hablamos de la adición de cuajo, pero se puede hacer también una coagulación por adición de ácido, o por acidificación, que sería un petit suisse, o un queso tipo quark, un queso de alta humedad, un queso tipo
como la marca tipo Filadelfia, por así decirlo, bueno, ese tipo de queso también son con acidificación de bacterias, y la proteína obviamente es un coágulo distinto, se coagula porque llega a un punto, se llama el punto isoeléctrico de la caseína, donde ella se coagula y se precipita. Ahí sí tenemos un coágulo que no nos permite mucho el trabajarlo con una lira o con un corte. Son dos coágulos totalmente distintos, y esa acidificación, salvo que sea agregado de ácido, se da al cabo de 4, 5, 6 horas mínimo, mientras que la adición de cuajo o coagulante, la coagulación se puede dar en 7, 15, 20, 30 minutos. Pero tenemos esa diferencia. Sí puedo precipitar la proteína de las dos maneras. De hecho, cuando hacemos una ricota, que es un queso, se le agrega ácido y esa proteína se precipita junto con temperatura, y bueno, nada, y obtengo esa cuajada que tiene una característica sensorial totalmente distinta a la de coagulación por cuajo. Así que Bien, bueno. Diego, está grabando, ¿no? Porque acá no me sale. Ahora de empezar a compartir pantalla, ¿está grabando? ¿Dice grabando? No, no dice grabando. Sí, dice grabando. Sí. A mí me dice, Bueno, yo estaba aquí no lo buscando no lo dónde, veo. ángulo Ah, superior izquierdo, en mi porque pantalla a por lo mí ahora menos. que comparto pantalla no dice, por las dudas estaba chequeando. Bueno, bien. Sigamos. Arriba dice grabando. Está, genial. Bien. Generalmente, José pregunta si se pueden combinar ambos tipos de coagulación. Sí, se puede. Hay que ver qué es lo que se busca. Por ejemplo, cuando hacemos un queso tipo quark, ¿cómo sería? Puedo agregarle un fermento tipo de yogur o un fermento mesófilo que acidifique durante 10-12 horas hasta lograr el queso. Generalmente yo puedo hacerlo solo con fermento, pero a veces se le agrega algunas gotitas de cuajo para que tenga mayor consistencia, coagule un poco mejor y ayude. De hecho, cuando hacemos un queso, no sé, una mozzarella, tenemos siempre hay si agrego cuajo, siempre tengo una coagulación como mixta, porque siempre la acidez de la leche o la acidez del fermento va a ayudar en esa coagulación. Pero sí, se puede trabajar con coagulaciones mixtas, hay que ver qué es lo que se busca. De hecho, las pruebas que yo hacía los otros días, de esa mozzarella, en vez de acidificada con fermentos, sino acidificada con ácido, encontrar el punto donde no se precipite por la acidez y que el cuajo trabaje, y ahí juego con menos dosis de cuajo, porque acá hay mucho para hablar, como les decía, ¿no? La coagulación está determinada por varios factores. Calcio y fósforo disponible, que era un poco lo que recién les decía. Por la temperatura, no es lo mismo coagular a 40 grados, a 36 o a 30. La característica del coágulo, la cantidad de enzima que voy a agregar va a ser distinta, porque la temperatura óptima sería la de 40 grados, pero no me queda margen de cocción, entonces generalmente coagulo entre 36 y 33 y tengo que ver, pero si se me enfría, un día frío de invierno, se me enfría la cuajada, me va a demorar más en coagular. O sea, la temperatura interfiere o afecta la coagulación. También el calcio y el fósforo, también la acidez. Si yo voy a trabajar, puedo agregarle ácido y bajo el pH de esa cuajada, voy a agregar menos cuajo para lograr el mismo tiempo que si no le agregara ácido. Y después, obviamente, el tipo de enzima y la concentración de la enzima. Esos son los factores que interfieren en la coagulación. Y bueno, ahí hay para charlar mucho, porque cada coagulante tiene sus características. No es lo mismo un cuajo animal a un coagulante de una quimosina producida por fermentación, o a un coagulante vegetal, Ingrid. Me río porque recién estamos hablando que encontró unas flores de cardo y se va a poner a hacer queso con flor de cardo. Ya leí cómo se hace. Hay que deshidratar y después machacar, sacarle los jugos. Y luego con los jugos estaba leyendo luego
Y mañana voy a hacer un ensayo con el cardo. Hay un montón de cardo, hay que hacer algo. Pero bueno, depende del tipo de coagulante y todos estos otros factores que me van a interferir en la coagulación. Esto es como muy rápido como para hacer un pantallazo. Después se puede profundizar más en coagulación y hay algún material ahí que se les puede compartir para que ustedes puedan hincarle más el diente a esa parte. Perdón, como les decía recién, hace un ratito, dentro de la coagulación tenemos esa primera etapa de floculación, que es esa reacción primaria, donde la proteína se empieza a abrir, después empieza esa reacción secundaria que tiene que ver con el endurecimiento, o sea, en términos, ustedes lo pueden leer en alguna bibliografía, como floculación o endurecimiento. Y después, bueno, ya empieza esa reacción terciaria, que es esa etapa donde sí, por la propia contracción del coágulo o del cuajo, la cuajada va a empezar a expulsar suero, pero a la vez va a empezar las etapas de elaboración, que tienen que ver con agarrar esa cuajada y acelerar el proceso de expulsión de suero. O sea, si yo coagulo la leche, pasa 1 hora y la dejé, se va a empezar a separar una capa de suero. De hecho la cuajada se va a empezar a separar de los bordes del recipiente, del tacho, de la olla, por la propia contracción, por esa expulsión de suero. Pero después yo empiezo a acelerar esa expulsión de suero cuando empiezo a trabajar la cuajada mecánicamente. Ahí bajá, Ceci. Bueno, acá es un poco de información, capaz que yo me apuré un poco, pero bueno, nada, simplemente de los estados de la miseria y después tratamiento del coágulo. Acabar bien mostrarme, pero bueno, ahí están todas las etapas de coagulación que yo les mencionaba recién. Todo lo que hablamos recién, cuando vayan leyendo esta parte, la van a ir entendiendo, pero bueno, esa primera etapa donde se va a abrir en esa parte rojita que tiene, donde se da la segunda etapa, que son los enlaces de calcio y fósforo, que van a ser esa etapa de endurecimiento, y una tercera etapa donde va a empezar a trabajar las enzimas del cuajo durante la maduración del queso, y bueno, y depende cada tipo de coagulante va a tener cada tipo de coagulante va a tener una especificidad durante la maduración. Por ejemplo, recién reíamos con Ingrid de la flor de cardo o los cuajos de origen vegetal. Las cardosinas que tienen en su composición son altamente proteolíticas, que pueden hacer que la estructura del queso se proteolice de tal manera que el queso quede líquido. O sea, es tanta el grado de proteólisis que hace que la proteína pierda su estructura y quede líquida. Y de repente tenemos otros coagulantes, como puede ser una quimosina de segunda generación, que tiene una actividad proteolítica prácticamente nula, y que tal vez es la que se busca cuando hago un queso de alta humedad, como puede ser un cremoso, para que justamente no me ablande el queso, no me lo deje blandito, y que nada, el comprador después lo toque y dice, parece un sachet de leche, y lo descarta. Entonces entender, o los coagulantes microbianos o los coagulantes bovinos, que tienen una actividad proteolítica intermedia entre el vegetal y la quimosina producida por fermentación, y que esa actividad muchas veces va a acelerar los procesos de maduración de ese queso. Hay que ver si eso lo quiero o no lo quiero. Entonces, determinar qué tipo de coagulante voy a usar según el tipo de queso a elaborar, entendiendo cómo funciona cada uno, es parte de las elecciones que se hacen en la quesería, ¿no?
Y después también empiezan a haber requerimientos de mercados. Hay mercados que no quieren las quimosinas, hay mercados que no quieren los bovinos, hay mercados que no quieren los microbianos, y bueno, nada, por eso hay de todo, porque hay, hay distintas opciones, porque bueno, hay distintos requerimientos y eso permite. Cuando recién les hablaba bueno, de ese dessuelado natural, o del dessuelado dentro de la cuajada, tenemos bueno, el trabajo mecánico, el dessuelado natural se va dando por la propia contracción, y después el trabajo mecánico que tiene que ver, como les decía, con acelerar el proceso de salida de humedad del queso, o de esa cuajada para ajustarlo según el tipo de queso que voy a elaborar. Baja nomás. Capaz que es como mucha información de golpe, ¿no? La idea es que a ustedes les quede, que puedan después volver al video de la charla de ahora, de un poco lo que yo les comentaba, y que la puedan complementar con la lectura. O sea, a veces estas cosas entran por repetitividad y después obviamente por verlas. Ahí eso es una lira, lo que tiene en la mano el quesero, y lo que está haciendo es, ahí van a ver como algo más blanco y algo más amarillento, algo más de distinto color, hay un poquito de espuma, pero bueno, ahí está separando el suero de la cuajada. ¿Con qué? Con esos alambres que tiene esa lira, que va haciendo como canales por donde empieza a salir el agua de adentro del queso. Eso era como un gran grano de cuajada de 120 kilos, y después se va cortando, cruzado y con la lira, y haciendo que ese gran grano de cuajada que tenía se transforme en granitos chiquitos, que son esos que ustedes ven ahí en la lira. ¿Qué tan chicos? Y depende de la humedad que yo quiera en mi queso final. Si lo quiero un queso seco, con un valor de humedad del 35%, voy a trabajar un grano bien chiquito, como si fuera un grano de arroz. Y si quiero un queso con una humedad que esté arriba del 55%, estamos hablando de un 20% de diferencia de humedad, o sea, quiere decir que yo en ese queso o tengo un 35 de agua, en un kilo tengo 350 gramos de agua, o tengo 550 gramos de agua. Es mucha diferencia, la mitad de un kilo de queso sería agua. Entonces esa humedad, yo quiero esa humedad del 55%, voy a tener que trabajar con un grano más grande y permitir que la retenga adentro de la cuajada. Y eso depende del tipo de queso que yo vaya a elaborar. Subimos un poquito, Ceci, a donde estaban, para pasarlo por lo menos rápidamente y mencionarlo, arriba de estas fotos. Acá. Dale un poquito más. Ahí dice tratamiento del coágulo y secado del grano. Determinar el punto de corte, lo hablamos, ¿sí? Grano más firme, grano menos firme, la cuajada más blanda, depende del tipo de queso. Siempre es importante, cuando dice blanda, pérdida de sólidos, difícil de suere, cuando yo les hablaba del queso italiano, es un queso que saliendo de tina rinde un 7%, un 7, un 7,5%. O sea que quiere decir que de 1000 litros de leche salen 75 kilos de queso. Es poquito. Si uno lo mira con el cremoso, que saliendo de salmuera, capaz que rinde un 12, un 12,5, un 14%. Hay quienes tienen rendimientos de un 16. Me escucha algún argentino, algún fabricante, y me dice, no, me rinde un 12,5, me fundo. Si con 16 apenas pago los gastos, bueno, eso es otro. Después cada quesería es un mundo, pero pensar en un 12,5, un 14 de rinde no es un mal número si lo comparo con el 7 del queso duro. Obviamente después el queso duro que me rinde un 7,5 a la salida de tina, salida de tina lo marco porque después va a salmuera, después lleva cámara de estabilización, pero es un queso que vale 40, 45 euros el kilo. Es otro mercado.
Así que digo, simplemente entenderlo, pero sí tengo pérdida de sólidos, tengo mucha pérdida por eso ese concepto de la vuelvo a hacer leche. Cuando hablo de una cuajada dura, que la dificultad de grano parejo, depende de los litros, pero si se me afirma demasiado la cuajada, se me va a complicar después llegar a lo que yo quiero, y lo importante es que tenga un grano parejo y que el tamaño sea adecuado, y tener los instrumentos y determinar el momento de corte, tener los instrumentos precisos y ajustar el procedimiento. Después, bueno, obviamente, dentro del agitado de la cuajada, la velocidad del agitado, el tiempo y momento de agitado, que va a ser previo a la cocción. Y esa cocción me va a determinar el secado del grano, la actividad de agua que me va a quedar en ese queso. Si yo quiero hacer una mozzarella, por ejemplo, y la seco demasiado con un grano muy chico, seguramente tenga una curva un poco más lenta porque me está faltando actividad de agua. Diego, y bueno, nada. ¿Sí? perdona, explica porque por ahí no todos saben lo que es la actividad de agua, qué se llama la actividad de agua, que en algunos se resume como AW, una W chiquita. Exacto. Bueno, esa actividad de agua me va a determinar cómo explicarlo. Es como esa agua disponible que está, que no tiene que ver con la humedad en sí, pero sí que tiene que ver con la disponibilidad de agua que hay para que esas bacterias se reproduzcan y sobrevivan. Por eso habla de la acidificación. Yo tengo hay un trabajo que después te lo paso, Ceci, que habla de la actividad de agua de distintos alimentos. Esa actividad de agua en distintos alimentos me va a determinar en cierta manera la vida de anaquel de ese producto, cómo se va a comportar ese producto durante su vida útil y cómo va a estar determinado. Pero tiene que ver Sí, con esa... tiene que ver también obvio, con la cantidad de agua que tenga el producto. Digo, a ver, una hoja de lechuga tiene una sandía en actividad de agua altísima, y no sé, y de repente un maní tiene una actividad de agua muy baja. Exacto, pero no está solo determinado, obviamente, cuanto más humedad tengo voy a tener más actividad de agua en eso, pero sí, me va a determinar en ese caso la acidificación y la vida útil del producto. Y obviamente después todos estos factores, cuando hablo de temperatura de cocción, si yo tengo cultivos mesófilos que tienen una temperatura óptima o máxima, una temperatura máxima, por ejemplo, de 45 grados, y yo cocino ese queso a 55, voy a estar afectando la coagulación, la acidificación también, ¿no? O sea, entender esos conceptos que a veces uno los comenta y dice, bueno, pero eso es obvio. Bueno, pero nunca está de más marcarlos. O lo que yo siempre me río y me retan en Argentina, porque le digo, ustedes hacen un queso mesófilo, con una tecnología mesófila, pero con fermentos termófilos. O sea, le estamos pidiendo realmente, como cuando traemos un auto de esos chatitos, o le bajamos la amortiguación al auto y lo ponemos a pasar por las calles con pozos, con las lombadas, nada, pega por todos lados. Esto es un poco lo mismo. Utilizar un queso un queso que no lo cocino más de 38 grados, o que directamente no lo cocino, utilizar un Streptococcus thermophilus y pedirle que sea rápido, cuando de repente sale de la tina, hablo del cremoso, se va a una pieza que en invierno está más fresca, por más que le ponga la manguera con vapor y que lo tape con un nylon, o que lo ponga pero que se puede venir la temperatura del queso a 33 grados, imagínense cuán lejos está de la temperatura óptima de acidificación de ese Streptococcus thermophilus, y queremos que esté en 2 horas y media. Entonces, la acidez va a estar relacionada con el secado de grano, con la temperatura y con las condiciones que le dé después, ¿no? Pero bueno, es como para charlar un rato largo ahí de todos estos temas. ¿Alguna pregunta, algo? Ahí vamos a ver algunas imágenes, como las vimos recién, del corte de la cuajada. Bueno, esto yo creo que está bueno para que, obviamente, que lo lean ellos, ¿no? O sea, que lo lea cada uno, que son, habla de algunos ejemplos de la tina suiza, va a empezar a hablarse y van a escuchar esa parte de la cuchara de inversión, o cuchara de corte, también lo pueden en algún lado. Tiene que ver, para los que hacen queso cremoso en Argentina,
tiene que ver con la pala, con la pala con la que después del corte mueven la cuajada y ¿qué van haciendo? Van haciendo como ese corte horizontal después del corte de la lira y dándole bien suave mientras la cuajada se va firmando para que soporte después el golpeteo del revolvedor o, si lo termino a pala, que soporte la descarga. Ahí en ese caso, por ejemplo, se está haciendo tipo un queso Colonia, un queso Dama, un queso de pasta semidura, donde se utiliza también mucho el cuchareo para que la cuajada, mientras la vamos cuchareando, se vaya firmando sin que se rompa demasiado y que nos permita después tener suficiente agua y las condiciones de elasticidad dentro de esa masa para que quede el queso como yo quiero, ¿no? Se me fue Cecilia. Estoy acá, espérate un poquitito, ahí. ¿Me ven? No, espérate un poco. Estamos mirando tu WhatsApp, a ver. Es porque estoy enviándome es el WhatsApp del portal. Estoy enviándome la foto que te saqué recién, Ah, bien. dando la clase. Bien. Bueno. Acá. Bueno, eso es lo del corte, ¿no? La determinación del punto del corte que estábamos hablando recién y que tiene que ver un poco con lo que es la expertise, ¿no? Y la habilidad que tenga el maestro quesero o el que esté trabajando en la tina para determinar el punto exacto de la cuajada, dependiendo del tipo de quesos que vaya a elaborar, ¿no? Sí, que hay en algunos casos quien apoya la mano y cuando ya no sale nada pegado está pronto para cortar, pero va a estar muy determinada, como les digo, según el tipo de queso, que le hace un corte horizontal con una cuchilla, la levanta y abre parejo hacia los dos lados. Siempre es importante el determinar ese punto de corte y después trabajar la cuajada con cierta calma, dándole el tiempo para el desuere, para la formación de ese tamaño de grano, no apurarnos y bueno, en todo caso ir intensificando en el momento de posterior. Acá un poco hay algunos ejemplos de lo que hablábamos hace un rato, de distintos tamaños de grano según el tipo de queso, que va a estar determinado muchísimo. ¿Por qué? Porque un esbrinz, un tamaño de grano de arroz, un queso de baja humedad. O sea, un grano chico, poca humedad. Y un cuartirolo o un cremoso va a tener un tamaño de grano como una nuez, que va a tener alta humedad y va a ser un queso obviamente con un perfil totalmente distinto al del esbrinz. Pero bueno, ahí se va determinando. Ahí hay imágenes, yo creo que está muy bueno de conocer más allá de la tina suiza, las tinas americanas, las tinas para quesos tipo las tinas tipo ADMA de quesos para alta humedad, que es una tecnología alemana, que es como una media caña donde tiene un sistema de lira que pivotea. Y que hace un corte pero muy prolijo y cuidando muchísimo el grano. Y ahí hay algunos de los instrumentos que se utilizan mucho en las queserías más pequeñas, que tienen las tinas suizas, como la lira, la cuchara de corte, el revolvedor o la rotela, y que es con la que después, si no se tiene un motor eléctrico, se pasa a la etapa del agitado, o con un motor eléctrico y esa forma de hélice que hace el agitado, que se complementa con algún agitador o un rompeolas para que no sea solo la fuerza centrífuga y que gire en redondo, sino que pegue contra los bordes y también vaya de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, y que haya una buena distribución del calor, que los granos se golpeen entre sí, que pierdan parejo la humedad, etc. Y obviamente del punto que viene después, porque después de que corté y que pasé la lira y que agité y que tengo el tamaño de grano, voy a ir a la parte de la cocción. Ahí tienen después, como decía Cecilia, para ver también videos del afinado de la cuajada, de ajustar el tamaño de grano y del agitado para que ustedes puedan verlo y tener también en mente cómo es, ¿no?
Eso iba a aclarar, donde dice video de afinado es afinado de la cuajada, ¿no? Del grano, no es el afinado relacionado a la maduración. ¿Sí? Bueno, ya después pasamos a la parte de cocción, que bueno, dependerá de cada queso, ¿no? Sí, y que hace un rato lo hablábamos, o sea, por eso le digo, yo creo que hay un montón de cosas que yo siempre me adelanto y voy hablando y voy yendo y viniendo, soy medio inquieto, pero sí, voy a cocinar la cuajada. Puedo cocinarla con fuego, o con o sea, vapor directo o fuego, o la puedo cocinar con agua, o puedo hacer una cocción mixta. Entender qué características me va a dar cada una, y sí, la cocción es eso, subir la temperatura según el tipo de queso. Voy a subir más la temperatura en función de los cultivos que tengo y del queso que estoy haciendo y de la humedad final que quiero. Ahí, antes de pasar al otro tema, José pregunta qué diferencia entre cuchareo y lirado. Cuando hablamos de la lira tiene la disposición de los alambres de forma vertical, y al pasar en la tina va haciendo un corte vertical. Luego lo que hace la cuchara es hacer un corte horizontal, perdón, ahí la manito, hace un corte horizontal. Entonces, del corte de la lira, que tiene los alambres en la lira como la que veíamos en la foto, ¿no? Sí, como un En peine. disposición vertical, la cuchara después lo que va haciendo es el tamaño del grano. A nivel de una tina grande no existe el lirado y el cuchareo. ¿Por qué? Porque ya las liras tienen disposiciones verticales y horizontales, y van girando, son dos brazos, por ejemplo, que van girando doble O y van moviendo la cuajada, así, y la van levantando de abajo hacia arriba, y van cortando hasta lograr el tamaño de grano que se quiere. Pero a nivel de, si por ejemplo vos, José, decís, le voy a hacer una ollita en casa, la lira tuya va a ser una cuchilla, donde vas a hacer con la cuchilla, con una distancia de 1 centímetro entre línea y línea, hasta el fondo, cortando esa cuajada. Y después lo cruzás perpendicular. Y ahí vas a dejarlo un rato y vas a ver 10, 5 minutos, depende la firmeza y la temperatura, y va a empezar a aparecer suelo. Y después vas a agarrar una espumadera, por ejemplo, te estoy hablando de métodos bien caseros, y esa espumadera la vas a poner para que haga el corte horizontal. O sea, pero no totalmente horizontal, sino que la pones media como a 30 grados. Entonces, va haciendo el corte horizontal mientras va empujando a la cuajada para que empiece a girar, y se va haciendo que los granos que están, la cuajada entera que está abajo, empiece a subir y se vaya logrando el tamaño de grano. Pero a nivel de tina suiza, sí es una cuchara de corte que se va cuchareando para hacer ese corte horizontal. Menos mal que dijiste clarísimo, si no seguía repitiendo hasta las 10. No sé por qué terminamos en acidez si estábamos en cocción, pero vaya uno a saber qué hizo Cecilia con... Bueno, ahí vuelve, está el lavado de la cuajada, hoy lo hablamos, está bien, Cecilia dijo que no repita, ya habló del lavado de la cuajada, ya habló de las cocciones, ya habló de la cocción mixta, así que bajo, listo, muy bien. La temperatura es un poco, también lo hablamos, ¿no? Depende del tipo de queso que yo quiera elaborar, es la temperatura a la cual voy a cocinar, y a la temperatura en la cual voy a partir va a depender según del tipo de queso que vaya a elaborar y de la temperatura de coagulación. Puedo partir de los 32, 33 grados, que se utiliza mucho para queso de pasta dura, para tener un coágulo que no sea tan firme, que no tire tanto, que me permita llegar al tamaño de grano que quiero, que era un tamaño de grano chiquito como un grano de arroz o un grano de arroz partido. Y en quesos, por ejemplo, el cuartirolo o el cremoso, perdonen que haga hincapié en lo mismo, se coagula en algunos casos a 38 grados, ¿no? O sea, tenemos una diferencia de 5 grados, que es lo que va a hacer un coágulo más firme, más sostenido, para poder trabajar esa cuajada sin que se me rompa mucho el grano. ¿Por qué? Porque va a tener más humedad después adentro de ese queso. Y ella se va a la acidez.
Obviamente que cuando nosotros trabajamos depende del tipo de queso, es el valor de acidez o de pH que queremos al final, ¿no? Hay quesos como los quesos Sbrinz, el queso duro, el queso parmesano, que si tengo... ¿Qué dije yo recién? Perdón, ¿cómo era lo que dijiste recién? Bueno, repito, lo de cuajar a diferentes temperaturas, como yo le decía hoy, bueno, Tommy me pregunta lo de cuajar a diferentes temperaturas, que lo repita. Cuando yo les decía que hay varios factores que me determinan la coagulación: la temperatura, la acidez, me van los dedos, temperatura, acidez o pH, concentración y tipo de enzima, y el calcio y el fósforo disponible. Todos esos factores, si yo los empiezo a mover, voy a obtener distintos resultados. O sea, si yo coagulo una leche que tiene un pH de 6,6 o una acidez de 14, me va a coagular de una manera normal, por poner si la coagulo con un pH de 5,8. ¿Por qué? Porque el pH o la acidez me va a estar interfiriendo y me va a acelerar ese proceso. Entonces, si uso la misma concentración de enzima, o sea, yo tengo 4 factores que me van a determinar el tipo de coagulación. Si yo voy moviendo de a uno, sin mover los otros, el resultado final va a ser distinto. Por ejemplo, si yo tengo X acidez, todo estándar, y lo que cambio es la temperatura, el coagular a 33 grados versus 38, me va a hacer que a 33 grados tenga una cuajada más débil, más suave, en el mismo tiempo. Yo no varío ningún parámetro. Siempre voy a los 30 minutos, voy a ver la cuajada cómo está, y modifiqué solo la temperatura. A 38 grados, la actividad del cuajo se va a estar más cómoda y va a coagularme más firme que la de 33 grados. O la de 30. Lo mismo con la acidez, lo mismo con la cantidad de enzimas. Yo dejo todos los otros factores fijos, pero le agrego el doble de cuajo a uno que otro. Al mismo tiempo va a haber una coagulación distinta. Esto es como interviene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero hacer un queso duro, normalmente quiero tener un grano chico. Para lograr un grano chico y no agredir demasiado mecánicamente a la leche, le agrego o menos cuajo o coagulo a menor temperatura. Puedo hacer las dos cosas. Voy a determinar, entendiendo el concepto, yo después juego a lo que yo quiero. ¿Ya? Yo siempre digo una cosa: una vez que estamos en la tina, una vez que estamos con la leche, que agregamos el cuajo o lo que sea, la que marca los tiempos es la leche, es la tina, la cuajada. Una vez que estoy ahí, yo no puedo hacer nada más que respetar los tiempos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Es tener la capacidad de mover los parámetros para que ella haga lo que yo quiero y no ser yo rehén de ella. O sea, tratar de... Pero una vez que estoy ahí, si yo la macaneé y le eché menos cuajo, o le eché mucho cuajo y me coaguló en 10 minutos, y bueno, voy a tener que empezar a lirar en 10 minutos, porque si no se me va a endurecer demasiado, y hoy la macaneé y aprendo de ese error, lo registro. Siempre traten de anotar todas las cosas que le pasan en la quesería, en las elaboraciones, porque va a ser su registro de las cosas, porque la primera semana nos acordamos, la segunda semana nos acordamos menos, y al año, no me acuerdo qué fue lo que me pasó. Entonces, bueno, registrar está bueno. Y entendiendo eso, decir, bueno, yo manejo los parámetros para que ocurra lo que yo quiero, pero una vez que estoy ahí, tengo que hacer lo que ella me dice. José me dice: ¿manejar la acidez o pH por la cantidad de fermento agregado? Sí, o por adición de un ácido, por ejemplo. Hay muchas fábricas que al momento de coagular, por ejemplo, para que les coagule siempre igual, ajustan el pH a 6,2, por decir algo. Entonces, si tiene 6,4, 6,6 o 6,3, bueno, van a cambiar la cantidad de ácido que le agregan, pero van a fijar fijaron que su pH de coagulación es 6,2. ¿Con eso qué? Con la temperatura, con la cantidad de enzima y con una leche estable en cuanto a minerales, le va a coagular siempre igual. Y el punto de partida, y eso es como empezar a estandarizar, es el momento de estandarizar. También se ajusta el pH. Por ejemplo, yo utilizo un fermento de suero que tiene una acidez de 140, un fermento verde, o no sé cómo le llaman, suero fermento.
la cantidad de cuajo que yo le agrego, la cantidad de fermento que yo le agrego a la leche va a estar en función de la acidez con la que yo quiera cuajar. Yo tengo suero fermento que tiene 140 de acidez o 180 y quiero coagular con 19 una leche que tiene 16. Entonces hago un balance y digo, bueno, tengo que agregarle tantos litros para coagular a esa temperatura. Con ácido, con el mismo, o espero el fermento. A ver, yo tengo un fermento que es muy activo y quiero que acidifique 2 grados antes de 2 grados Dornick, por decir algo, que me suba de 16 a 18 antes de cuajar, y bueno, le doy las condiciones a esas bacterias para que en X tiempo llegue a eso. Entonces yo ahí empiezo a manejar el tiempo y estandarizar. A veces a nivel pequeño se puede hacer, a nivel industria, esperar 2 horas la leche en la tina para que llegue a pH, o 1 hora, es muy costoso, entonces se ajusta con ácido, ¿no? Y después sigue trabajando el fermento. Pero sí, hay un mundo para hablar. Y una vez que lo cociné, que llegué al tamaño, a la consistencia del grano que yo quiero, que la humedad la tengo en cierta manera, y hay mucha experiencia del quesero, el tocar la cuajada, el apretarla, el probarla, el sentir una sensación como de gomosidad al momento de morderla. El tocar y probar la cuajada es fundamental para entender qué es lo que está pasando, es como estar en sintonía con lo que está pasando dentro de la tina. Y lograr ese secado final después del agitado para decir, bueno, la cuajada está pronta para ir al molde y después a la salmuera. Sí, Santiago se tiene que ir. Yo no sé, Cecilia, son 9:30. Yo creo que no sé cómo estamos, pero capaz pero cortar por acá. No sé qué decís vos, Ceci. Después hay imágenes, ahí viene la pesca, la sacada de la cuajada. Esta es lo que te voy a mostrar. Antes de cortar, ver acá imágenes. Bueno, esto ya tiene que ver con la pesca, ¿no? Pero bueno, quedan acá imágenes de lo que es la pesca, en realidad la pesca con esta red, ¿no? Sí, en este caso sí, hay otras tinas que descargan directo a los cajones de preprensa, o hay que ver el sistema que se tiene en cada planta, pero es como, bueno, tengo la cuajada, la voy a juntar. Esa es esa pesca que se junta la cuajada y se termina de ajustar la humedad y se le empieza después de ahí a moldear y a dar forma al queso según las características que tiene que tener. Pero capaz que lo que podemos hacer, Ceci, es dejar por acá con la parte de queso entrando al molde. Sí. Y terminarlo en la próxima con los temas que siguen, que bueno, nada, que es esa parte de moldeo y de salado y algo de maduración, si te parece. Acá vemos también la prensa, y sí, esto es para que vean, sobre todo cuando vean el material, vean bien las imágenes una por una, ¿sí? Cómo está el tema de la prensa, que van a ver también el video de la pesca de la cuajada, y ya después moldeo de maduración lo vemos en la próxima clase, que van a ver. Lo resumimos en la próxima clase. ¿Sí? Ya Dale, les paso perfecto. rápido como para que vean. Pero ya es un tema ya aparte con el tema. Sí, pero aparte para no apabullar mucho también, porque en la parte de moldeo, manejar algunos conceptos de recortes, del manipuleo, etcétera, y no tirar tanta locura, ¿sí? Si no nos vamos a volver locos. Sí, el próximo Zoom viene nada. José pregunta con qué haces el agitado en la cacerola. Ya te van a llegar los videos, José, pero a ver, homemade, hecho en casa, abro el cajón y tengo una espatulita de madera o tengo una espátula de teflón, y con eso nomás, o el corte lo hacía, como te decía, con una espumadera metálica. A mí por un tema de que no me gusta el roce del metal con el metal, me da de entera, uso una espatulita de plástico para las que se usan en la cocina. Es homemade, es hecho en casa y lo vas a ver en los videitos que me comprometo a pasar. Bien.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿les dejo de parece? compartir. Bueno. Y bueno, no sé si tienen alguna duda más, algo que preguntar. La próxima clase, yo la voy a obligar a Micaela, que me tiene en ascua. Dijo Amenazó Micaela con las preguntas que tenía. hace como 3 clases, dijo, tengo un montón de preguntas que ya las voy a hacer. O ya las evacuó todas las preguntas, o nada, me tiene intrigado. No sé, si está por ahí, Micaela, jajaja. Sí, vos reíste, pero me tenés intrigado. Un montón de preguntas. Aparte me preocupa porque si sigue anotando preguntas, vamos a precisar una clase sola para las preguntas de Micaela. Esa la titulamos Preguntas de Micaela. Claro. Porque si son muchas preguntas y todo lo que hablo yo, mami. Ingrid da fe de eso, me escuchó 2 días seguidos hablar. ¿Viste? Después dice que yo hablo mucho. No de nuevo decir, por favor. No, lo que pasa es que como yo también hablo tan poquito, entonces... Qué dúo, por Dios. Bueno, bien, entonces, nos vemos la próxima clase, el próximo miércoles seguramente. Seguramente sí, para que no se nos vaya mucho este tema y lo redondeamos. Sí, abril estoy perdida. 12, Les cuento cómo me va con el cardo. 19. El 19, Ceci. 19, ahí está, estaba mirando la mano, que 19 de abril. ¿No? Bueno, Nos muy vemos bien. con las preguntas de Micaela, el cardo de Ingrid. Buena semana. Chao, chao. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, chao.